Hola, bienvenidos a De Salud Mental. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de sesgos de pensamiento y algunas cosas que he escuchado y leído durante este tiempo particular de pandemia. Todo tiene que ver con murciélagos, personas de China, zoonosis, es lo que vamos a estar hablando hoy. Fíjense, vamos a tomar en cuenta que el relato original sobre el inicio de esta pandemia es el real. O mejor dicho, ni siquiera vamos a tomarlo como que sea real, vamos a decir que esta es la información que tenemos y esto es la reacción que ha tenido la gente acerca de eso. Es mejor así. Muy bien, entonces tenemos los hechos puntuales que ya sabemos. Esto apareció en China, en una provincia que se llama Wuhan. Eh, Apareció aparentemente porque comieron un murciélago, uno o varios murciélagos que estaban contaminados con esta enfermedad, y al ser esta enfermedad transmisible a los humanos, o sea, una zoonosis, se comenzó a transmitir entre humano y humano. O sea, pasó primero del murciélago al humano, luego comenzó a pasar de humano en humano, y el resto es historia, porque ya prácticamente en todos los continentes estamos en cuarentena o con medidas especiales en cuanto a distanciamiento social, etcétera. Entonces, aquí van las impresiones. Cuando todo eso comenzó a pasar, leí lamentablemente muchos comentarios xenófobos acerca de los chinos. De un momento a otro se convirtieron en los culpables de todas las desgracias que nos estaban pasando porque se les ocurrió comerse a los murciélagos. Y esto lo estoy diciendo muy alegremente sin entrar en otras cosas, porque mi tema aquí no es ni hablar de la gente de China, ni hablar de si el murciélago se come o no se come, porque es que son temas muy controversiales y no es lo que tratamos en el canal. Yo quiero hablarles de la reacción que esto generó en las mentes de las personas. Lo primero fue un brote de xenofobia terrible. Como les digo, las personas de China que desde siempre han estado entre nosotros prácticamente en todos los países, con sus tiendas, con sus restaurantes, etcétera, pasaron de ser esas personas que veíamos con normalidad a ser unos villanos a los cuales se les puede achacar todo lo que nos sucedía. Y por otro lado, el murciélago, que nunca ha sido muy bien visto tampoco, porque lo que ustedes quieren, porque tiene ojos brillantes, porque las alas son feas, porque luce muy mal, porque puede ver en la noche, porque son animales del diablo, porque desde siempre se han relacionado con el mal, con el demonio, y hay muchas supersticiones alrededor de él. eh, pues obviamente era el culpable perfecto por la parte animal. Entonces, también, así como habían publicaciones en contra de los chinos, habían publicaciones en contra de los murciélagos y cómo debíamos acabar con ellos, y si entraban en tu casa les tienes que golpear, tienes que matarlo, en fin. Las dos cosas no son correctas y por eso les estoy hablando acá de generalizaciones, inferencias arbitrarias, como de un hecho puntual nosotros extraemos conclusiones, y no solamente eso, sino que las extrapolamos. El hecho puntual de haber consumido este murciélago hace que todos los murciélagos sean malos para los seres humanos, cosa que no es tan, es la cosa más alejada de la realidad, porque los murciélagos son polinizadores, eh, llevan las semillas de un lado a otro, mantienen los insectos a raya, así que mantienen el ecosistema de todos nosotros. O sea, si nosotros acabamos con los murciélagos, acabamos con nosotros mismos. Y en cuanto a los chinos, de un momento a otro se convirtieron simplemente en la población más despreciada del mundo. Y ahorita, que ha pasado un poco el tiempo, el ataque continúa, pero de forma distinta. Ahora es hacia el gobierno chino, probablemente porque o disfrazaron cifras o ocultaron datos, etcétera. Entonces, fíjense lo grave que es que nosotros actuemos precipitadamente ante las primeras noticias que escuchamos, sin mucha reflexión, y saltemos a conclusiones rápidas. No toda la población china es culpable de lo que sucedió en esa provincia, no todos tienen las mismas costumbres alimentarias. Eh, el gobierno de China es una cosa, los pobladores de China son otra cosa.
Si alguien pudo ocultar datos fue el gobierno, no los pobladores, y mucho menos estas personas que están entre nosotros, en nuestros países, y que no tienen nada que ver con lo que está pasando en China, que de repente son la segunda o tercera generación que nace y crece en nuestros países. Definitivamente no tienen nada que ver con esto. Entonces, no podemos generalizar un hecho y transformar toda una población en rechazados y odiados. Los murciélagos, de nuevo, hay 1000 especies. Bueno, más de 1000 especies. De ellas solamente 3 consumen sangre, que esa es la otra cosa que dicen, que son consumidores de sangre, que te pueden chupar la sangre, que te pueden matar. Realmente no es así. Y porque esta especie en particular fuese portadora de una enfermedad que se transmite al humano, hay que acabar con todos ellos y olvidarnos de todo su papel benéfico en la cadena del ecosistema. No. Entonces tenemos que tener cuidado. Esta no es la primera vez que esto sucede y seguramente no será la última. Y allí es que nosotros debemos entrar a reflexionar por qué está pasando esto. Es porque el ser humano está invadiendo espacios que le corresponden a otras especies. Es porque estamos teniendo una cadena de abastecimiento de comida de manera incorrecta, poco higiénica, la preparación es poco higiénica, no se toman en cuenta ciertas cosas, es porque nos falla la educación, porque ignoramos muchas cosas y al ignorar cosas actuamos en consecuencia. Esos son el tipo de cosas que debemos pensar antes de comenzar a señalar a este lado o al otro rápidamente con la finalidad de repente lanzarle toda la rabia que tenemos por la situación de estar encerrados, atrapados aquí en casa o porque realmente nuestra economía y nuestra familia está afectada. Pensemos muy bien las cosas antes de opinar y más con cosas tan delicadas como acabar con una especie o culpar a todo un país y a los habitantes que estén fuera de ese país de algo que ocurre a nivel global, porque igualmente el brote puede ser mañana en Estados Unidos, puede ser en Venezuela, puede ser en Italia, puede ser de otra cosa. Y entonces allí en vez de señalar a los chinos nos vamos a ir a señalar a los italianos y los vamos a odiar y vamos a despreciarlos. Eso no tiene sentido. Tiene mucho más sentido el hecho de que nos revisemos y veamos en qué estamos fallando. Si es que necesitamos ser más higiénicos en general y evitar ciertas cosas o poner en práctica otras, bueno, es mucho mejor eso que señalar a los demás sin una investigación previa y sin tener razón. Bueno, espero que esto los haga pensar y si quieren suscríbanse, los invito a hacerlo y si les gusta dejen un like y pronto nos veremos de nuevo. Chao.